Buenas noches, mi nombre es Nidia Esneda Ayala, pertenezco a la UNAD de la ciudad de Cali. En este momento me encuentro cursando quinto semestre de Administración de Empresas. En este momento estoy grabando un video para presentar trabajo final de la cátedra de ética. Es darle solución a un problema planteado, el cual en el grupo habíamos tomado el tema de la corrupción y en especial el caso Odebrecht. La corrupción data de hace muchísimo tiempo, no es un tema nuevo ni es ajeno a ninguna clase social. Nosotros hemos escuchado muchos casos muy nombrados en Colombia, los cuales demuestran que la corrupción alcanza todos los rangos sociales, todos los cargos políticos, cargos privados. Pues de antesala quiero exponer algunos casos muy renombrados como son los casos pues que en mis lecturas que realicé encontré que los casos más sonados son el caso del Guavio, Foncolpuertos, la Dirección Nacional de Estupefacientes, Interbolsa, el Carrusel de la Contratación de Bogotá. Y en este momento pues nos encontramos con el más sonado, es el de caso Odebrecht. El caso de Odebrecht es tan complejo porque no solo los casos anteriores que nombré pues son de Colombia, pero es que el caso de Odebrecht es mundial. La corrupción llegó a los más altos rangos políticos, los más inimaginables países fueron filtrados por la corrupción. ¿En qué consistía? En permitirles una contratación, ganaban toda la contratación, pero pues los trabajos no fueron realizados el 100% y en las mejores condiciones. También en mis lecturas encontré que en Bogotá se realizó una mesa de diálogos, encuestaron a muchísimas personas para mirar de qué manera podíamos aportar los ciudadanos a que mejorara, que no hubiese o que pudiéramos evitar de alguna manera la corrupción. Existieron muchas posibles soluciones sobre la mesa. Sin embargo, pues algunas considero que en este caso particular, el caso de Odebrecht, pues pudieron haberse evitado, una de ellas y el más importante, que los órganos de control nacional ejerzan cabalmente su función, es decir, la Contraloría, la Procuraduría, son entidades que deben vigilar la función pública, deben constantemente hacer auditorías. Yo personalmente trabajo actualmente en una entidad pública, el Consejo de la Ciudad, y realmente son entidades que permanentemente deben hacer control. Es decir, llegar de manera inesperada a pedir los contratos, si se cumplen realmente, quién es el interventor, el ejecutor, si cumplieron cabalmente los requisitos. Si eso se ejerciera desde el punto de vista 100%, hubiese una manera que a tiempo se detectaran las irregularidades que podrían evitar la pérdida y la filtración de tanto dinero y tantos recursos públicos que se pierden en estos casos de corrupción tan renombrados. También pienso que la indiferencia pública, es decir, los colombianos nos convertimos en esas personas que no le aportamos ni para bien ni para mal a la gestión pública. Es decir, nosotros somos la persona, tenemos el derecho de votar, tenemos el derecho de decir, tenemos el derecho de opinar, de exigir, ver de qué manera las obras públicas se están cumpliendo. Pero nosotros como ciudadanos muchas veces pues no queremos enterarnos, no nos interesa el tema, no ejercemos control político porque pues realmente muy pocas personas se interesan en el tema, porque desde siempre hemos dicho los políticos son corruptos, pero tampoco hacemos nada para evitarlo. Como ciudadanos que hemos elegido unos líderes políticos podamos evitar la corrupción. Existe también una manera de aumentar más la corrupción, es el tráfico de influencia. Estamos acostumbrados que si necesitamos una diligencia en el sector público, privado, buscamos quien nos la haga sin cumplir el cronómetro o el parámetro que tienen establecido. Es decir, ¿qué amigo tengo allí?
que me pueda ayudar para yo no hacer una cola, para yo no pagar el 100% de lo que pueda costar tal o cual diligencia. Entonces, ese tráfico de influencia es de alguna manera promovemos la corrupción. Estamos permitiendo que no cumplamos nosotros mismos, pues que seamos correctos en el sentido de que un trámite requiere tales procedimientos, tales pasos, pues cumplámoslo, porque así debe ser todo para que todo lo que nosotros queramos lo hagamos y asimismo exijamos que nos muestren de manera veraz cómo se está ejerciendo la política pública y privada en nuestro país. También encontramos una manera de corrupción es evadir impuestos. El contrabando, el detrimento a lo público, es decir, nosotros como colombianos puedo decirlo que siempre estamos buscando que una entidad pública que ha sido sacada a la venta, vehículos de tránsito, edificios del Estado, busquemos la manera de que eso salga a precio de peso, si ni siquiera eso se llama detrimento público. Es decir, nosotros queremos que lo que tiene un valor, nosotros no lo vamos a pagar ese valor. Busquemos la manera, con la ayuda de alguna persona que conoce y hace la trampa, que eso me salga más económico. También una manera de poder evitar ese tipo de corrupción es la transparencia electoral. Nosotros debemos concientizarnos, nosotros, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a las personas adultas, están a tiempo de que hagan una buena elección electoral, pero todos somos libres de escoger a quién o cuál queremos, pero también somos libres de exigir la transparencia, no permitir la corrupción en el sentido de acomodo electoral, a suplantar votantes, a querer que la registraduría nos coloque 3 veces más la cantidad de nuestro político a nuestro gusto. Si nosotros hiciéramos y exigiéramos transparencia electoral, pudiéramos llegar a los cargos públicos personas que realmente no estén empañados de una corrupción anterior. También podría, una solución que yo considero es que los políticos no se amañen en los cargos. La política se transforma, se mueve constantemente, pero si una persona, un líder, nosotros permitimos que se acomode de manera fácil a un cargo, pues allí van a encontrar las falencias, entonces por estas falencias nos vamos a meter a ver qué beneficio cogemos. Entonces nosotros que tenemos el derecho al voto, que vivimos en un país libre, que tenemos el derecho al voto, escojamos bien a nuestros líderes, exijámosles. Cuando el líder no funciona o no cumple cabalmente lo que prometió, hombre, pues derroguemos ese mandato, pero unámonos como ciudadanos, como población, para que esto se pueda cumplir. Básicamente considero que para evitar la corrupción nosotros tenemos que cambiar y orientar desde nuestro seno de nuestro hogar, que en lo familiar y en lo personal recuperar los valores y los principios éticos, pero desde la casa, desde niños. Y asimismo nuestra educación debe mejorar, debe exigírsele a los jóvenes que haya los valores, que promuevan los valores, que hayan sanciones, no de expulsión ni no, sino de alguna manera que la educación desde joven, los jóvenes que van a las escuelas y colegios aprendan que el cometer un error tiene una sanción, pero no es una sanción de expulsarlo a un colegio, porque el que dejarse sin educación no es la solución, es aprender de que esos errores se pagan con penas en el sentido figurado, por ejemplo, de trabajo, de promover socialmente, de hacer obras sociales dentro de su misma institución, para que asimismo los demás jóvenes se motiven y sepan que los actos tienen consecuencias, y nosotros como padres apoyar la educación. No irnos a un colegio a pelear con un profesor porque nos regañó o dijo cuál cosa a nuestros hijos. No, todos nos equivocamos y de alguna manera tenemos que apoyarnos con la educación para mejorar esto, porque todo nace en el seno del hogar, y el segundo hogar de nuestros jóvenes son las instituciones educativas. Y por ende, pues las universitarias, ya los jóvenes hoy en día están saliendo demasiado jóvenes a la universidad, entonces las universidades deben de hacer una continuación a esa promulgación de valores y principios éticos. Debe ser primordial en la educación superior que esto se ejerzca,
que nuestros jóvenes tengan el respeto por la institución, por lo público, por lo privado, como personas que nos estamos educando en este momento. Básicamente considero que para la corrupción, coincido con una compañera, las penas deben ser severas. Nosotros no podemos seguir siendo tan permisivos con los líderes políticos que roban. De los casos que le mencioné de corrupción más renombrados en Colombia, roban 15.000 millones, 2.500 billones, y las penas de estas personas son 2 años de casa por cárcel y se van del país, pues porque ya ellos contrademandan al Estado por daños y perjuicios. Entonces, no, las leyes en Colombia deben ser realmente modificadas en estos casos para que las penas sean más severas, para que el que roba tenga la plena seguridad. Su sanción va a ser en una cárcel común y corriente para todo aquel que mató. Es decir, el que comete un delito lo debe pagar para que la sociedad, para que cuando él se restituya a la sociedad haya pagado una pena, evidentemente, por haber hecho algo mal y no volverlo a cometer. Y sobre todo, yo como les explico, ejercer control político. Nosotros tenemos el derecho, el deber, la obligación de ejercer control político. Si hemos escogido unos líderes, hagamos control político a la hora de nuestro barrio, al parque que construyeron, al hospital que están mejorando, a la calle que pavimentaron, que rompieron y 6 meses estuvo rota. Hagámosle control político, vamos a las instituciones públicas, al consejo, a la juntación comunal y enterémonos de cuáles son nuestros derechos. Y así mismo, cuando un político ve que el pueblo se está levantando y se está educando y se está enterando de las cosas, temen hacer el daño, permitirse en corrupción. Había una compañera que decía que fuese público. Mire, las entidades públicas, toda la contratación está en una página web. Enterémonos, seamos un poquito más observadores y seamos más curiosos de que realmente quién se está contratando, porque usted puede saber una persona que robó en una entidad privada y se fue para el público. Usted puede denunciar, usted puede hacer control político, usted puede hacer llegar a la Contraloría, a la Procuraduría, mire, esta persona tiene, y ellos deben hacer una investigación. Pero si nosotros ni siquiera nos enteramos de nuestros derechos, de lo que yo puedo hacer, pues vagamente nosotros podremos aportar algo para evitar que la corrupción siga carcomiendo nuestro país. Que nosotros como personas que nos estamos educando, hombre, pues motivemos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a las personas de que enterémonos de qué es el sector público, enterémonos cuando hay un contrato, cuando hay una mega obra, cuando el transporte público por qué no está cumpliendo. Entonces vamos a los lugares de cabildos abiertos, se llaman así, a los consejos municipales, y usted le puede exigir a esos líderes políticos que usted escogió, porque somos un país libre de escoger a nuestros líderes, qué están haciendo, cómo lo están haciendo y qué dinero se están llevando del Estado esas obras. Que si yo como ciudadano veo que allí hay un despilfarro, yo puedo denunciar, y en ese momento, al hacer la investigación la Contraloría, la Procuraduría, se evita que el detrimento patrimonial sea mayor, como lo vemos en los casos de hoy. Ese es mi concepto personal. Espero pues el debate en el foro. Muchas gracias, una feliz noche.